Le damos la bienvenida a Oscar Iván Palacio Tamayo, experto en pensiones. Oscar, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Freddy, Andrea, Medina y Hugo, muy buenas tardes a ustedes que están en la mesa de trabajo, sobre todo al inmenso público que con devoción participa de la audiencia de esta casa tan grande que es Minuto. Hoy retomó el tema de hace 8 días. Sí. Empezamos descubriendo cómo Colombia ha venido envejeciendo y hoy 7.300.000 personas tienen más de 60 años. De esas 4.500.000 sabemos con certeza que no se van a pensionar. Hasta ahí una cifra muy cruda, 4,5 millones de colombianos. Y cada año esa cifra, hay 450.000 personas que cumplen la edad, más de 60 años. Entonces yo no coloco a las mujeres que sean los 57 años y solo se están pensionando 100.000. Esta audiencia de pobreza y abandono en la vejez aumenta. De los actuales pensionados, esa masa de 7.300.000 hay 2.540.000. El desafío es aumentar la cobertura, que más pensionados tenga Colombia, sobre todo ante la vejez, la invalidez o la muerte para su grupo familiar. Definitivamente debe haber una política de Estado, de gobierno, de sociedad y personal para enfrentar el envejecimiento de la población, más que no hay recursos económicos para estas personas tener una vida en su última etapa con dignidad. Quedamos también en la conclusión que las múltiples pensiones que hay en Colombia en cuanto a la modalidad de vejez, la de los fondos privados, la de los regímenes promedios, la de los especiales, policía y maestros, la de invalidez, la especial de vejez, la de los pilotos, la de los periodistas y la familiar, lo que importa es que haya unas medidas de gobierno, primero para enfrentar, que no tiene que ver con la reforma pensional, qué va a hacer la sociedad y el gobierno del Estado con 4.500.000, de los cuales 3 millones hacia abajo están entre la pobreza y la indigencia. No tiene que ver con la reforma pensional. Ellos no se van a pensionar, no va a ser objeto de la discusión. Debe haber una medida urgente y no tiene que ver con la próxima reforma pensional. Segundo, habemos 23, 24 millones de colombianos en la actividad económica. Solo 11 millones están cotizando habitualmente. 8 de los 17 millones afiliados a los fondos privados lo hacen. Y 2.900.000, los 6 millones afiliados a pensiones lo hacen. Es un problema estructural, intergeneracional, que no han nacido los que lo tienen que afrontar. Cuando hablamos de pensión, estamos hablando de la dignidad de la familia, de las personas, del buen vivir en la sociedad. Pero es una pirámide, donde están los viejos, los menos viejos, los que trabajan y los que no han nacido. Porque es un ahorro, es un gasto, es una inversión, pero es intergeneracional. No se va madurando en un día, sino en 20, en 50 o en 80 años. Para rematar, en Colombia, hace 60 años, un colombiano vivía en promedio 56 años de edad. Los varones, 58 las mujeres. Hoy las mujeres viven 80 años con tendencia a aumentar y los varones 76 años. La población, por la expectativa de vida, está envejeciendo. También por la migración de tanto joven y por tanta la tasa de natalidad que hace 60 años era de una mujer en vida reproductiva o maternal que iniciaba a los 17 años, tenía 7, 8 o 9 hijos, o inician a los 28 años y si acaso tienen 2 hijos, que no alcanza para la tasa de reemplazo. Una persona debe tener 2.5 hijos, una mujer, para que la sociedad prevalezca, porque si no va a ocurrir un fenómeno que ocurre en toda Europa y que en Colombia va a empezar en 6 años, es a que haya más defunciones
que nacimientos. Colombia, gracias a que hubo una diáspora de 2,5 millones de venezolanos en los últimos 7 años, hoy somos 52 millones de habitantes. De lo contrario, serían 49, porque íbamos a ser 50 millones el 18 de octubre del año 18 y llegamos a 47. O sea, Colombia no es el país ni tan joven, ni con tantos niños. En cambio, es un país donde el 15% de su población está envejeciendo. Entonces, el tema pensional va de la mano del envejecimiento de la población y, por qué no decir, del riesgo de la invalidez y de la muerte. Bueno, Oscar, iniciamos entonces. Dicen que quiere centrarse, o nos compartía, que quiere centrarse un poco en el día de hoy sobre la pensión de sobreviviente. Hace 8 días hablamos sobre la importancia de cotizar en cualquier etapa de la vida, sea una persona de mucha edad, o en la edad media, o en la juventud. ¿Y por qué? Entre otras cosas, muchos jóvenes hoy en día no cotizan, o otros porque tienen mucha edad, no me voy a pensionar por vejez. Realmente la cotización está centrada en el riesgo de vejez, pero ese riesgo de vejez va acompañado de otros 2 riesgos. Cuando yo pago vejez, estoy pagando para el riesgo de invalidez y para el riesgo de muerte. El riesgo de invalidez, si la persona por cualquier motivo, accidente o enfermedad, llegará a perder más del 50% de su capacidad laboral. Y el riesgo de muerte, si el afiliado fallece o el pensionado fallece, para que su familia, su núcleo inmediato, que ha quedado en la orfandad, no quede en el desamparo económico. En ese sentido es lo importante de cotizar para vejez, porque lo estoy haciendo para invalidez y para el riesgo de muerte. Y el riesgo de muerte, que es el que da sentido a la pensión de sobreviviente, tiene algunas características. Sabemos que es una prestación económica que beneficia al grupo familiar del fallecido. Me preguntaba Andrea, respondiendo a una pregunta de WhatsApp de una buena oyente de este programa, que qué diferencia entre pensión de vejez por sobrevivencia, pensión de sobrevivencia y sustitución de pensión. En esencia es lo mismo, es una pensión que se causa por la muerte del afiliado o por la muerte del pensionado para cubrir a su núcleo familiar. Cuando muere un afiliado y genera pensión, se llama pensión de sobreviviente. Cuando muere un pensionado, como ya tiene pensión, se llama sustitución pensional, porque la pensión que él tenía de cualquier índole pasa a su grupo familiar. Pero la esencia es la misma, podríamos llamar todo pensión de sobreviviente. Pero hay que comentar también, Oscar, que eso no sucede con los regímenes de pensión que hay. Por pensiones, ahí tiene la pensión. Hasta ahí llega la pensión. Una pregunta para formular de último, pero excelente, Freddy. No. En la pensión de sobreviviente, sobre todo la pensión de sobreviviente, entonces, se muere un pensionado, recibe su esposa, su núcleo familiar inmediato, ahora decimos el núcleo familiar para iniciar el derecho. Y esa señora o esa señora tenía su pensión de sobreviviente y no tenía nadie más, no tenía ni hijos, ni hermanos, y así los tuviera. Y esa señora que gozó, que disfrutó la pensión de su esposo 5, 10, 20, 30 años, muere. La pensión de sobreviviente se acaba cuando muere el sobreviviente. Hasta ahí llega. Entonces empecemos. La pensión de sobreviviente, que es lo mismo que sustitución pensional cuando se trata de pensionados, va dirigido al grupo familiar inmediato del pensionado o afiliado fallecido. ¿Quiénes lo integran? Importante. He tenido audiencias con un señor conductor de carro tanque y 5 damas reclamando. Aquí hay mucha densidad de cosas. Es su grupo familiar básico, que generalmente es la esposa o compañera,
Los hijos menores de 18 años, estudien o no estudien. Los hijos de 18 a 25 años, obligatoriamente que deban de estudiar y dependan de ellos. Si tienen a dónde vivir, no pueden trabajar. Y los hijos mayores, a cualquier edad, que tengan invalidez, que ellos sean inválidos, hayan sido declarados inválidos. Ahorita hablamos de esa condición y me voy con espacio. Sí, porque tengo pregunta con eso. Sí, No, pero déjenme desarrollar Siga, este tema. siga. Entonces, esposa o compañera, eso lo desarrollamos después. Hijos hasta 18, hijos hasta 25 que estudian, hijos a cualquier edad, si es inválido, dependía de fallecido. A falta de este grupo, muere un pensionado o un afiliado que no tiene este grupo, pero sí tenía padres y los padres dependían de él. No tenían que pedir limosna a los padres, ojo, que dependieran importantemente de él. Los padres pueden tener su casita, están viejos, no tienen pensión, su hijo vivía con ellos o era solterón o lo que sea. Y si demostramos un menoscabo en la vida de los padres con la muerte de su hijo, tiene derecho los padres, cuando no hay el otro grupo familiar. Y si no hay padres, y tampoco hay hijos, y tampoco hay mujeres, etcétera, pero hay hermanos que tengan la siguiente condición, que sean incapaces por edad, menores de 18 o menores de 25 si estudiaban y dependían de ese hermano que falleció, o si es un hermano inválido a cualquier edad que dependía, ese sí, muy importantemente del hermano fallecido, también tiene derecho. Y para acabar, ¿quiénes más tienen derecho al grupo familiar? Pregunten lo que quieran. Hoy hay posibilidad para los hijos de crianza, un tema que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ya ha venido concediendo, con algunos requisitos, que sea importante, que esa persona esté desarraigada completamente por lo que sea, no necesita haber sido adoptado, que también que tengan las condiciones, son incapaz, si es mayor de edad, o que estudie menos de 25 años, o que tenga menos de 18 años, que se haya desarraigado de su familia biológica y que dependa económica, emocional, socialmente, como un verdadero hijo de esa familia natural que lo ha adoptado a él, así no tenga adopción, como un hijo de crianza. No es cualquier persona, o que hay personas que cogen todo con un ánimo de quitar. Y por último, también los nietos. Pero cuando por razones alcoholismo del padre, insolvencia absoluta del padre, problemas familiares gravísimos, violencia del padre, los abuelos han asumido la condición de los padres. Pero eso es comprobando. Uno, Colpensión, en los fondos le van a negar de entrada. Porque en verdad el sistema pensional colombiano hay que protegerlo. Y no dejarlo a buitres que quieren y sacar, no. Pero hoy los nietos, Andrea, en las condiciones, y los hijos de crianza en esas condiciones, también son beneficiarios de la pensión de sobreviviente ante el fallecimiento del afiliado o pensionado. Doctor, una pregunta antes de que se me vaya, lo que acaba de decir, eso último. ¿De qué manera usted me dice que se pueda soportar que la persona emocionalmente, económicamente, físicamente, familiarmente dependía de esa persona? ¿Cuál es la estrategia o cómo lo hacen? Estamos hablando de los hijos de crianza y de los nietos. Exactamente. Fotos, recibos, peritazgos de psicólogos, tratamientos médicos si eran incapaces, porque la mayoría son niños, sí. Situaciones sociales, testimonios que ameriten que Colpensión haga la visita y diga, no damos porque la ley no está, pero sí vivían con él o lo que sea. Generalmente eso va después a juzgado, es un tema probatorio, donde intervienen psicólogos, peritos,
todo. No es una cosa fácil No y es me fácil. alegro de que no sea fácil para que no sea ligero. Sí, porque de entrada van a negarlo. De entrada van a negarlo cuando son nietos y cuando son hijos de crianza. ¿Verdad que sí? No es Está tan sujeto a fácil. las pruebas ante un juez, Claro. pero ya lo están dando. Una persona que haya sido pensionada por invalidez puede perder ese derecho unos años después si desaparece la enfermedad que le permitió obtener esa pensión. Sí. Cuidado. Sobre todo las personas, cuando la persona llega a los 62 años, los varones, en las mujeres a los 57 años, están pensionados por invalidez, ya se volvió vitalicio. Ahí no hay problema. Pero antes de esa edad, los fondos privados y públicos tienen toda la potestad de llamar con alguna recurrencia. Generalmente tienen que cada 3 años, pero excepcionalmente, si hay dudas, pueden llamarlo cada que quieran. Señor, preséntense que lo vamos a valorar. Y sobre todo en esas enfermedades fronterizas, usted se da con un 50, un 52, un 53%. Hay personas que se mejoran y lo encuentran y se las pueden suspender. Y si no tienen la edad. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, Dios mío, pues yo ya 5 años pensionado, me la quitaron, entonces ¿qué va a pasar? Porque no va a alcanzar la pensión de vejez. Ese mismo fondo privado o público que suspende la pensión de invalidez por cualquier motivo, tiene que cargar las semanas para pensión de vejez y no dejar a la persona abandonada. Esa decisión es apelable ante la Junta Regional, ante la Junta Nacional y ante un juez de la República. Sugerencias, que la gente sea muy organizada con su historia clínica para que no haya sorpresas. Pero sí, es un derecho que tienen los fondos a estar verificando si las personas se empeoraron, se mantienen o se curaron. O se curaron. Sí, cabe la posibilidad. Hay una pregunta que se la voy a hacer al final porque es muy importante. Sé que muchos oyentes están pendientes de esto, pero Laura, que también preguntó ahorita, ella dice, ¿cuánto tiempo dura la pensión de sobrevivencia? 1. ¿Qué porcentaje de la pensión le corresponde a la esposa? Buena pregunta. Cuando es pensión de sobrevivencia a la esposa o a los padres o a los hermanos, indistintamente, si hay esposa, la única posibilidad de compartir la pensión de sobrevivencia generalmente es hijos y la esposa o compañera o compañero sobreviviente. Entonces, ¿hasta cuándo tienen los hijos? Hasta que cumplan 18 años y no estudian. Hasta que cumplan 25 años y estudian. O hasta que tengan la pensión vitalicia, porque hasta que mueran, si es vitalicia, los hijos sí son inválidos. Una condición de Sí, discapacidad. sí. Pero dijéramos, lo normal, la mamá queda sobreviviente con 3 niños, llegan a los 25 años, se graduaron, adiós. Se les acaba la porción de pensión de ellos y esa acrecienta la de la mamá. No olvidemos que cuando hay hijos, solo los pueden compartir con la esposa o compañeras que tenía el pensionado o el fallecido. ¿Después de cuántos años? Ahora hablamos de eso, que Bien. ahí hay una discusión. Sí. Pero agotada esta, la pensión de sobreviviente, tratándose de compañera o esposa o hermanos o padres, es vitalicia. Solo la de los hijos termina a los 25 años, si no son incapaces, o a los 18 años si no estudian. Hay una condición: cuando la persona en calidad de compañero o esposo tiene menos de 30 años, hay que aumentarlo un poquito, que se ven muchas cosas ahí maluquitas. Esa persona le dan la pensión por 20 años. Imagínate. ¿Qué se necesita para una persona para pensionado? No necesita requisitos, estar pensionado y fallecer y generar la pensión a su grupo familiar. ¿Qué se requiere para un afiliado? Hay una discrepancia. Para un pensionado, para que su esposa o compañero o compañera, que se ve es más común de lo que uno cree,
tengan derecho a disfrutar la pensión de sobreviviente, la Corte Suprema de Justicia ha dicho, no necesitan tiempo. La ley habla de 5 años, no porque ya les explico, por la Corte Suprema ha sido muy progresista, no necesitan sino demostrar el ánimo real que tenían una familia. No está pidiendo condiciones. En pensionados, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional exige haber convivido 5 años hasta el día de la muerte con el pensionado fallecido, al menos que hayan 2 personas que reclamen. También, ¿qué es lo que pasa? Que la Corte Constitucional no comparte lo de la Corte Suprema de Justicia. Y no, señores, para afiliados, para pensionados, la compañera o compañeros o los que hayan en calidad de cónyuges o similares, tienen que haber convivido 5 años. Ese problema. Yo gano esto en la Corte Suprema de Justicia después de 7 años y llega el fondo, que pensión iba a la Corte Constitucional, no, aquí mandan la Corte Constitucional. Hay un choque de trenes sobre eso, pero hoy en día la ley son 5 años para tener derecho a la pensión de sobreviviente, tratándose de compañeros o cónyuges. Freddy, tenemos por acá una pregunta del señor Carlos Ramírez, que desde Bello nos pregunta, que él cotizó unos 12 años, de 10 a 12 años aproximadamente, y que en este momento ya no se encuentra laborando y que por la edad le dicen que no alcanza a pensionarse. Pregunta él que cómo hace para acceder a una devolución de algún dinero que tenga allí. Para el señor Ramírez, un saludo especial, decirle que no necesita abogado. Si se presenta a Colpensiones o al departamento de Antioquia si cotizó allá, o al fondo privado, lleva su cédula, y allá le deben de resolver el tema para la devolución de aportes, que es en los fondos privados, o en la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en los fondos públicos, que no son los Colpensiones, hay algunos fondos públicos todavía vigentes. Sugerencia, por muy pobre que esté, todavía tiene achaques, porque todavía tiene algo de vida, espere, que tenga la seguridad y la esperanza de que próximamente van a haber unas pensiones asistenciales en este gobierno, en las cuales se ha hablado durante muchos años, y es mejor tener unas semanas cotizadas, no retirado ese fondo. Lo puede retirar, por lo comen 8 días. Dese una pausa este año a ver qué pasa. También recordarle, y no tiene cómo cotizar, pero hay muchas personas que a cualquier edad sí tienen como que cotizar. Empiezan a cotizar y fallecen, los invalidan por la edad y generan pensión. No le estoy enviando. Mensaje para todo el mundo. Él está antes queriendo comer la platica y muy humano. Que se dé un espacio a ver qué pasa con las pensiones asistenciales y a ver qué podría ser cotizado, no hay problema, y que tenga un poco de paciencia, que no retire ese dinero durante estos 6 meses de alto costo. Que es fácil y que no necesita abogado. Quedamos entonces en 3 preguntas. La primera fue la señora que tiene de mucha edad, que es pensionada, tiene un hijo con artrosis y un leve problema de atraso mental o cognitivo, que ahora hay que ser muy delicado en el lenguaje de estas particularidades médicas. Sí, así es. Bueno, los hijos inválidos pueden sustituir la pensión del padre o madre fallecido o el hermano, si tiene un hermano que dependía. ¿Qué debe hacer? Condición. Primero, que tenga una invalidez importante. Y llámese invalidez, que su capacidad laboral sea del 50% o más. Segundo, tan importante como la primera, que dependieran importantísimamente, mucho, del padre o madre antes del fallecimiento. O sea, la invalidez ha tenido que ser causada de nacimiento, de etapa, pero en vida del causante, del padre o del pensionado que fallece o afiliado incluso. Segundo, que dependiera importantemente de él. ¿Qué hacer en estos casos? Ir al fondo donde tenga la pensión, privado o público,
para que le empiecen a evaluar a su hijo con neuropsiquiatría, con ortopedia, con clínica de dolor. Es la persona que solicita la evaluación médica ante el fondo donde está pensionada. Pero antes de eso también les doy un consejo. Hay un formulario de la ley 1204 para todos los pensionados en Colombia. Uno dice, en caso de fallecimiento, pensionados, estos son mis dolientes, mis beneficiarios, en caso de muerte, y lo escribe a él, como para que vaya teniendo de fondo un conocimiento de que existe una persona cuando ella fallezca, Sí. que puede reclamar. Ir al fondo para solicitar la evaluación médica, que dictaminen si es inválido o no es inválido, en vida de ella. Mejor, ahora un caso que lo conoce cercano a Andrea, que lo voy a elucidar. Además, cuando una persona va a un examen para su valoración si es o no inválido, mi sugerencia es que lleve hasta el peso y el color del pelo. Allá no le dan, si lleva un cartoncito que tiene un problema en el dedo, eso le dan 2%. No preguntan nada, les importa muy poquito. Una crítica a esta junta médica es la familia la tiene que ir llenando toda la historia clínica consolidada. Consejo, historia clínica consolidada, llevar todas las dolencias que tiene esta persona e iniciar los trámites de valoración médica. Doctor, antes de que se me vaya esta pregunta, como buena trabajadora social que soy, no les pueden negar esta valoración. No. Ni en Colpensiones, Ni en ninguna parte. ni en ninguna parte. Así que no Es gratuita. es gratuita y no lo pueden hacer. En caso de que se la lleguen a negar, ¿qué pueden hacer? ¿Colocar un recurso? Sí. ¿Dejar dónde? ¿Ante quién? Derecho de petición, ¿Sí? queja, se lo llama PQR. PQR, lo que llaman. Peticiones, quejas y reclamos, luego tutela, pero hay que hacerlo. Pero a quien le importa es a la familia, al doliente, mostrar que la persona sí está inválida. Lleven hasta el color del pelo. Es una sugerencia que hago con todo cariño, porque muchas personas se limitan a lo que hay médico en la EPS, a él no le importa mayor cosa al En paciente. esa misma línea, no sé si el doctor puede responderlo en este momento, cuando el pensionado ya ha fallecido, ya han pasado varios años, lo dejamos para lo último, pero nos damos cuenta que dentro del grupo familiar, su primer grado de consanguinidad, llámense hijos, hay una persona en condición de discapacidad cognitiva, en condición de discapacidad mental, condición de discapacidad física o una situación especial, y hay forma verídica a través de la historia clínica, a través de testigos, que esta persona dependía emocionalmente, físicamente, se Y puede económicamente, claro. negar. Ok. Esta semana tuve un caso así y he tenido de una persona que hace 38 años, no, perdón, en el 95, son 27 años, 27 años. falleció su padre y tenía una demencia. Sí. Se demostró que esa demencia era desde la adolescencia, que poco ha trabajado en la vida, que sufre mucho y que además dependía hasta el día que murió y tenía en esa etapa 19 años completamente de su padre y luego de su mamá, con la pensión de su mamá que era la de su padre. Logramos mediante dictámenes médicos, había historia clínica, había todo, que declararan por pensiones. Dijo que se había estructurado su invalidez en el 2017. Sí. No, se fue a una junta regional y por fin en la junta nacional dijeron que esta era una enfermedad estructurada en vida y padre. Pero adicionalmente, si la junta nacional no la da y uno tiene la certidumbre científica, uno tiene que asesorarse de médicos y las historias, de testimonios y todo, un juez de la República uno lleva el proceso y nombra unos peritos y se consiguen. Si usted conoce de personas inválidas que murieron sus padres y este dependía de ellos hace 10, 20, 30 años, usted tiene la oportunidad de pronto de sugerirle a esa familia que ahí es un derecho, porque es un derecho de la persona que está sufriendo. Esto no es un regalo. Muy bien. Y también es una obligación de los padres y de los hermanos que no tienen
beneficiarios que tengan personas a cargo, hacer todo a tiempo. Doctor, antes, perdón, no, la Tenemos la última pregunta de y los en esa oyentes, misma, en ese mismo sentido, porque si las familias dicen, sí, yo sé eso, pero ¿será que eso es un proceso muy largo, es muy costoso? No tengo tiempo de ir a juzgados, yo no conozco, porque ese es el pero típico de nosotros los latinoamericanos. A esta vaina dejémosla así. No, los abogados estamos ahí, no es gratuito. Sí, claro. No es gratuito porque el trabajo cuesta, porque la preparación cuesta, pero también las familias pueden ayudarse. Ellos pueden ir a solicitar las valoraciones médicas, y si está enfermo de los ojos, y si está enfermo de los pies, y si está en crisis psiquiátrica, todo hay que darlo en la clínica. Hay que ayudarse para poder consolidar las pensiones de estas personas con discapacidades que dependían de los pensionados o afiliados fallecidos. Es muy común. También es muy común que personas nunca dijeron eso por vergüenza. Así es, muy bien. También había una pregunta aquí, Oscar, que había quedado en el tintero, y la relaciono con esta que nos ha llegado también. Si una persona considera que su pensión le quedó muy baja y que tiene derecho a una mesada mayor, puede pedir una reliquidación. ¿Y cómo hace una persona para descubrir que su pensión fue mal liquidada? La petición de reliquidación nunca prescribe. Uno puede 20 o 30 años solicitar que le examinen y le reliquiden la pensión. Sugiero que consulten abogados o lo que sea, o le escriban. Uno estudia el caso, hace la petición. En el 10% de los casos, hay errores a favor de los pensionados y lo puede solicitar en cualquier tiempo. También en el 0,1% de los casos, he visto de 1000 casos una persona que le rajan la pensión, porque generalmente no es el 90, ni el 80, ni el 70%. En el 10% de los casos hay posibilidad que a mí me mejoren la pensión. Hay que estudiarlo con calma, hay que someterlo a un cálculo actuarial, a ver qué se dice. Sobre todo hoy que hay una nueva jurisprudencia, Andrea y oyentes, Colpensiones tiene una pensión que se llama pensión mixta, que quien trabaja con el Estado y el tiempo particular, para los que están en transición, para usted que está con usted, ya no existe eso. Muchas gracias. Dan una pensión del 75% con el trámite con el promedio de los 10 últimos años. Una jurisprudencia hace 2 años de la Sala Laboral de la Corte dice, si esa persona de ley 71, la estoy interpretando yo, tiene 1.300 semanas y cotizó parte en el Estado y parte significativamente en Colpensiones, tiene más de 1.250 semanas, puede pedir, no que le den ley 71, sino acuerdo 049, y sería el 90%. Eso es con demanda. Pero pedir no cuesta nada. No cuesta nada, hay que hacerlo con juicio y estamos para colaborar. Tenemos por acá una pregunta muy especial. Dice, buenas tardes. Una pregunta, una tía vive con un sobrino de ella, es discapacitado. Ella dice que si podría dejarle la pensión a él, que vive con ella y está acompañándola, y él es el que hace todos los mandados cuando ella está sola. Muchas gracias. Los sobrinos ni los primos generan la prestación de pensión. Excepcionalmente los nietos y los hijos de crianza. Obviamente los hijos adoptivos, si están menores de 25 años, son incapaces, que son hijos plenos para todo lo de derecho. Ahora bien, había que estudiar con un sociólogo, con una trabajadora social que aquí le tenemos de frente, con un psicólogo, con un médico, y por particularidades de toda índole, esta persona más bien es un hijo de crianza. Pero sobrinos no reciben la protección de la pensión o sustitución de la pensión por sobrevivencia. Descartado. Solo la figura del hijo de crianza. Vamos con caso real. Estamos hablando aquí extra micrófonos ahorita cuando estamos en el corte, en el break de la hora. Y le poníamos un caso a Oscar que lo quiero compartir también y que los oyentes lo escuchen. De pronto puede ser, como usted me dice, Oscar nos comenta si ha tenido estos casos.
se muere la persona que tenía la pensión. Se muere la persona que tenía la pensión. O que es afiliada. O que es afiliada, Que causa derecho queda también. su esposa, tiene su familia, tiene sus hijos, pero resulta que en su juventud tuvo otra relación, tuvo una relación y tuvo hijos con esa pareja. La pregunta es, ¿tiene derecho esa pareja y los hijos de esa relación? Desconocía la familia que había esa relación, que era una relación alternada. Desconoce la familia que había esa relación y que tienen unos hermanos. Esa persona, ese hombre o esa mujer, tienen derecho a recibir la pensión de la persona que era el beneficiario, el pensionado. Aunque sí, no. ¿Ha recibido casos como esos o no? No, ese es el común, de eso Bueno, vivimos, listo. Sí. los abogados. Los hijos son indiscutibles, desde cualquier relación, hasta los póstumos, a todos los que no se registraron porque no habían nacido, incluso los registrados, pero que resultó que no era hijo biológico por cosas de la vida, también. Los hijos son indiscutibles. Tratándose de uniones conyugales o maritales, se presentan estas 3-4 posibilidades. Primera posibilidad: persona casada, eran casados y hace 10 años se separaron. Ninguno, pero especialmente el fallecido, volvió a conseguir ninguna persona. Vivió solo y murió solo. Y tenía una buena relación con su esposa separado, de hecho, pero no legalmente. O sea, no tenía nadie. Y no convivía con su esposa, pero tenía una buena relación y todo. Y no, Pero no hicieron otra papeles. No hizo separación. papeles. Ok. Es separación de hecho. Esa persona, esa viuda que no vivía con su esposa hace 10 años, ese viudo, tiene derecho a reclamar pensión de sobreviviente. Así hace muchos años no viviera con su esposo o esposa. Desde que no haya otra pareja, desde que no haya otra pareja ahí, Eso es un ya listo. plus. Si vivió solo, Tiene derecho. si Ok. murió solo. Es una cosa muy interesante que Súper. pocas personas la conocen. Sí, señor. Porque hay gente que o no les interesa, o quedan tan aburridos, o están O tan lo enamorados. desconocen. Totalmente. No, el muerto. Sí. No volvió con mi pareja por cualquier motivo. Y murió solo. Segunda posibilidad, la más común. Tiene esa persona el hogar, casado, y se separó de su esposa hace 10, 15 años, tuvieron hijos, vivieron 10, 15 años, sobre todo en su juventud. Se separó por la ley del monte, o sea, sin papeles. Y obvio consiguió esa persona otra relación de una compañera con la que no se casó porque no hizo divorcio. Está vigente su vínculo. En ese caso, tienen las dos personas, su esposa, de la que no se había separado legalmente y con la que no convivía hacía muchos años, y la compañera con la que murió. Porque la compañera tiene una condición un poquito dura, porque tiene que morir en brazos de él, cosa que no pasa con la esposa. Entonces, esas dos personas... Porcentaje, igual. Sí. No, No. hay tiempo proporcional vivido. Ah. ¿En serio? Sí. Y se presentan una tercera posibilidad: personas casadas o no casadas que tienen hasta 3 familias. Muy Se común. da mucho en las fuerzas militares, Sí. en los conductores, particularidades, y se demuestra que con las 3 personas convivía, no, más que convivía, había familia, porque ahí se protege la familia, no la situación del causante que se fue, que se murió. Tienen esas familias derecho a concurrir a su pensión. O sea, esas 3 mujeres, sea una casada o compañera, si se demuestra convivencias simultáneas, ese es un problema, un caso eminentemente testimonial. Cuarto, personas que aunque no se han separado
y son compañeros o son esposos. Vive en Londres hace 20 años, ha venido 2 veces a Colombia. Esa persona ya los jueces sabían que se han compartido lecho, techo, había una forma de herramienta. No, la convivencia es una cosa más psicológica, de apoyo, de compañía, de solidaridad, de familia, que ni siquiera, así ya no se suscribe al tema erótico, sexual, reproductivo, porque muchas personas que están por la violencia o por la pobreza separadas tienen derecho independiente que hace años no convivieran físicamente en la misma casa, ni en la misma cama, mucho menos en el mismo techo. Es una ampliación de la concepción de la familia y la progresividad en la seguridad social. Cuarto, que se presenta mucho y es una injusticia. Una persona vivió 20 años, hizo el hogar con su compañera de vida, consiguió plata o no plata, y se consiguió una muchacha, una persona de mejor relación, y con ella se casó y vivió 5 años o 10 años. A esa esposa le dejan, pero a la que fue compañera de 15 o 20 años antes del matrimonio no tiene derecho a nada. En eso nuestra legislación es infame. Sí. Porque la compañera le dan, si muere en brazos de él o vive con él, una familia simultánea, o si tiene esposa, la esposa habilita a la compañera. Pero si la compañera fue antes de la esposa, hoy no hay pensión en Colombia. Quinto caso que está muy común, que es un llamado de atención. El divorcio mata la posibilidad de la disfrute de la pensión del sobreviviente y causante. Una familia que vivió 30 años, una rabia, en un año se desbarata de matrimonio y se divorcia. Cesación de efectos civiles de matrimonio católico o religioso, que los hay por otros cultos, o el divorcio civil. Eso mata, al menos que haya sido bien acompañado de un abogado de familia y explique que el divorcio se da por causas imputables a esa persona o por violencia intrafamiliar. Eso hay que dejarlo muy claro. Pero por la ley de monte, no, nos ponemos de acuerdo y nos divorciamos, se borra todo. Pero con todos los papeles constituidos y en orden. Porque si eso no está en orden, no. Separaron. Se separaron hace más de 20 años, un ejemplo, y fallece la persona y no se separaron, le queda esa pensión a la esposa, casada por lo católico. Así la persona tenga una compañera y haya convivido 15 años, la que le queda la pensión es a la esposa. Al menos que esa esposa, porque los jueces que están diciendo, si usted me demuestra que era casado, pero tenía una compañera que también convivía con ella, ahí entran los dos, y hasta los tres. Ya la esposa, nos ha cambiado en realidad la jurisprudencia y Freddy, en el sentido de que ya la esposa borraba a la compañera, ya no. Se demuestra que había simultaneidad en la convivencia. La esposa borra la compañera antigua, pero si hay cohabitación o hay 2 familias, no la borra. Todo a tiempo proporcional. Eso hay que manejarlo con orden, con delicadeza, con respeto. Me parece que a las mujeres o a los hombres escasamente, son más las mujeres que quedan vivas que los hombres. Dato importante. Hoy hay 700.000 pensiones de sobrevivencia, 580.000 son de mujeres que quedaron vivas, 120.000 viven menos los hombres. Tener esa compañera que vivió 25 años y el tipo se casó y la dejó sin nada, tampoco es justo. Bueno. Tengo las semanas completas y me faltan 3 años para la edad de pensión. ¿Hay alguna forma de pensionarme de manera anticipada? Porque lo que entiendo es que se quiere ya salir de trabajar, tiene las semanas, pero ya no quiere trabajar más. En el régimen público no hay ninguna forma de disfrutar una pensión de vejez normal
Hay cumplimiento de los 57 años en las semanas, o a los 62 los varones y las semanas. Al menos que sea en un régimen privado donde tenga un bono, donde tenga una cuenta pensional significativa de 4, 500, 600 millones, que ahí sí le anticipan la pensión, pero se la dejan pequeñita y se la anticipan. Con los personas pensionales de 50 años, puesto más de los fondos privados, cuando las personas tienen un bono importante. No debe confundirse con la pensión especial de vejez. Hay 3 pensiones especiales de vejez antes de la edad. Si una mujer ya ha extendido a los hombres, tiene un hijo inválido, y él hace de cabeza, ella o él hace de cabeza de familia y está trabajando y ha cotizado 1.300 semanas y tiene 50 años, la persona puede ya reclamar su pensión de vejez especial por hijo discapacitado. Segundo, que no es tanto, es la pensión de alto riesgo. Una persona que trabaja en alto riesgo, tuberculosis, radiaciones ionizantes, cosas nucleares, rayos X, alturas, minas, el empleador siempre paga un 10 puntos más para la pensión de vejez. Después de las 750 semanas, las personas después de las 1.000 semanas, generalmente hoy se pueden pensionar, pero esa de alto. Y otra especial de vejez, que es de vejez en el sentido de que si una persona tiene una deficiencia de cualquier índole, de accidente o adquirida o genética, que le falta un brazo, que es invidente, que tiene una sordera aguda, y tiene 55 años y 1.000 semanas cotizadas, puede irse por la pensión especial de vejez por deficiencia. Se presentan dificultades cuando está en los fondos privados porque es más de régimen de prima media, pero no hace la demanda, hay varias salidas ahí. Y el resto, cuando una persona como ella que no ha cumplido la edad y tiene las semanas, puede retirarse y ya tienen los 3 riesgos pagos, pero no le anticipan la pensión. Dice Beatriz, trabajé 22 años y en la historia laboral me aparece solo 4 semanas y consulté con el Seguro Social y le tiraron la pelota, que eso estaban con pensiones. Hasta ahora solo he podido recuperar 15 años. Bueno, es una persona en condición de discapacidad. Colpensiones es el sustituto del antiguo Instituto Seguro Social. Eso se llama recomposición de historia laboral. Hay que conseguir testimonios, conseguir documentación en número patronal de esa época para lograr, mediante un PQR o una tutela o una demanda, recomponer esa historia laboral. No es tema fácil, pero no imposible. Testigos, fotos, recibos viejos, todo lo que tenga. Bueno, se puede para que recupere sus semanas. Y más si usted está en condición de discapacidad, qué bueno que llegue a las 1.000 semanas, porque a los 55 años ya tendría derecho. Tenemos más preguntas aquí. Cuando se comprueba que una empresa no hizo el aporte a pensión para un trabajador durante un tiempo, ¿quién defiende al trabajador? Cuando el trabajador está afiliado, los fondos privados y públicos son los responsables para garantizar que el empleador pague la seguridad social. Pero aconsejamos que cuando el trabajador se dé cuenta que su empleador no está cumpliendo, le escriba al empleador, le escriba al fondo privado público, vea señores profesiones, vea señores fondo privado, este señor no me está pagando, cobren ustedes y guarde esa cartica. Y una entidad muy especial que hay en Colombia que funciona bien, se llama la UGGP, la de Gestión de Parafiscales del Ministerio de Hacienda, donde ellos tienen la obligación. Entonces, si yo digo, yo trabajé en esta empresa, no me pagaban y yo le avisé a Colpensiones que estaba pasando eso, ya Colpensiones día para su pensión no puede decir, es que aquí no pagó el empleador. Yo, no señor, que tenía la obligación, claro, además yo le escribí, claro. Es bueno esa no hacerlo,
Otra cosa más delicada es cuando la empresa o el empleador nunca lo afilió a la seguridad social. El primer caso es afiliado y no pagaron. Otro es que nunca lo afiliaron. En mi diario trabajo me encuentro con personas mayores, porque son mis usuarios, que ellos trabajaron muchos años, personas de más de 70, pero que el empleador ya no se sabe. Y se dieron cuenta mucho después que habían semanas o meses que no pagaban. Y ellos no son pensionados, reciben un subsidio. Dicen, ¿y ahí qué, doctor? Testimonios para algo que llama cálculo actuarial. Cálculo actuarial es para los empleadores que no afiliaron a sus trabajadores, diferente de las moras, que es para los trabajadores afiliados que sus empleadores no pagaron oportunamente. En el cálculo actuarial hemos recuperado muchas semanas vía jueces o vía administrativo ante los mismos fondos o colpensiones. Si usted trabajó de niño con un tío o en una finca, en una tienda o con un sobrino, lo que haya sido. ¿Y sabe por qué es tan importante eso? Porque esas 50, esas 100, esas 200 semanas sirven para buscar por una pensión de vejez. Tenga en cuenta que el trabajo suyo en cualquier etapa de la vida, así sea hace 50 años, pueden servirle por una pensión con el cálculo actual. Tenemos dos preguntas aquí, mi querido Freddy. La primera es de Doris Alcaraz, que dice que por qué Colpensiones ha quitado el compartir entre esposos las semanas cotizadas, sea el uno o el otro que la necesite. Y segundo, nos preguntan también que esto del bono pensional para las esposas, ¿cómo es el manejo? El esposo de la señora Graciela Ospina nos pregunta que su esposo no le informa sobre este tema. Muy bien. Para doña Graciela Ospina, Colpensiones hasta el 2008 a las buenas pagó algo que se llamaba el incremento. Son las personas que eran pensionadas por invalidez o vejez de Colpensiones por el acuerdo 049, y para su esposa o sus hijos menores o inválidos le daban un 14% de salario mínimo, o sea, 140,000 pesos de hoy, no más. Así que tuvieron una pensión de 20 millones o de un mínimo, le dan 140,000 pesos de hoy. Esos incrementos funcionaron con demanda hasta el 2014. Luego por la sentencia de la Corte Constitucional y unas presiones de los gobiernos de la época, eso ya no existe. Los que lo tienen, lo consiguieron, ahí se mantiene, que es el incremento. Pero hoy en día la Corte Constitucional y los jueces no están concediendo el incremento pensional. Según la pregunta que hace una señora también de Medellín, un oyente, de que las semanas que sobran del esposo o la esposa o lo que se cotizaron, lamentablemente tengo que confesarles, yo luché mucho en la pensión familiar. La pensión familiar en Colombia, la ley 1580, la luché, pero fue una frustración. ¿Por qué? Porque para las personas que en los fondos privados, todos se lo dieron, sin requisito alguno. Completen ustedes 1.150 semanas, es para un salario mínimo, eso sí quedó claro. Y no les ponen condición cuando son de fondos privados. O incluso, la señora está en el fondo privado y el señor está en Colpensiones, se pueden trasladar y no les ponen problemas. Pero para las pensiones familiar, que es juntar los aportes de ambos cuando sean pobres, cuando ninguno tenga pensión, cuando ambos han cumplido la edad, se juntan las semanas de él y se le da una pensión. Les quiero decir, se luchó esto para que 800,000 personas en Colombia, o sea, mínimo 400,000 familias, tuvieran la pensión familiar, de los 4 millones de personas adultas que no van a tener pensión. ¿Sabe cuántos se han pensionado? En la ley 1580 se han pensionado 1.200 personas. Y de ellos 700 en los fondos privados, porque es más fácil, porque pusieron más requisitos que un tute. Entonces hay uno en Colpensiones, que es la mayoría, que la mujer antes de los 45 años había tenido que cotizar 350 semanas, y el varón lo mismo.
Las mujeres en un 99% no cumplen eso. Así le sobren semanas al compañero o esposo. Segundo, un nivel, hoy se llama así, 24, lo que sea, que si tiene una plancha y un televisor a blanco y negro que creo que da de conseguir solo en las prenderías, ya no califica para eso. Entonces lo han hecho imposible. Mira, doctor, aquí vamos con la pregunta de la señora Yolanda. Buenas tardes, estoy escuchando el tema de lo de las pensiones. Que tengo una inquietud en lo de la pensión de sobreviviente. Yo soy viuda ya, mi esposo vivió conmigo 25 años, soy casada, pero aparte de eso mi esposo tuvo otra relación. Quisiera saber si de pronto le corresponde pensión a una compañera que él tuvo hace mucho tiempo. Tuvieron una niña, pero él se separó hace más de 13 años de ella. Quisiera saber si esto es posible, que la cobije a ella la pensión que a mí me toca. Pues eso se fue a demanda y hasta el momento pues no me la han entregado, pero ella fue a Colpensiones y dijo que ella había vivido con él hasta el último momento, cuando eso es mentira. Y lo otro es que ella consiguió testigos falsos y todo, entonces no sé hasta dónde sea posible que le lleguen a entregar la mitad de la pensión, si fuese así. Todo depende de la valoración que el juez de la República haga de los testigos. Si las pruebas suyas son contundentes, además usted se esforzó para demostrar que lo de ella era mentira y que la relación de ellos sí existió, pero que terminó hace 13 años, seguramente el juez aplicará lo que su convencimiento le diga. Si esa persona fue tan habilidosa de demostrar contundentemente, así sea mentira, e impresionar al juez, porque sí convivió con él, hoy no hay seguridad de su pensión. Imploremos para que se cumpla la verdad y la verdad. Nos falta todavía, Oscar, bastante hablar sobre este tema de pensiones. Hoy hablamos sobre la pensión sobrevivientes, que se dio, digámoslo, de alguna manera se aclaró todo este tema de pensiones sobrevivientes, o falta mucha tela por cortar. Falta mucha tela por cortar, pero lo más importante, Freddy, distinguidos oyentes, es cotizar. En eso no nos paremos, en eso seamos proactivos, cotizar, porque de eso depende la pensión de vejez, de sobreviviente o invalidez. Los dramas que yo vi con el COVID, de personas que dejaron a su familia huérfana, hoy están inválidos sin pensión. Hay que cotizar, la cultura de la cotización. Bueno, el WhatsApp del doctor es 310-496-9696. Facebook, Oscar Iván Palacio Tamayo. Por Facebook lo podemos encontrar como Oscar Iván Palacio Tamayo. Por Instagram, @Oscar Iván Palacio T. Y por Twitter, este es Twitter, ¿no? Sí. Este me confunde. Oscar Iván Pala C. ¿Verdad? Y uno muy importante. Y el más importante que el doctor siempre nos lo resalta es su correo electrónico es oscarivanpalacio@gmail.com. oscarivanpalacio@gmail.com. Esas son las redes del doctor Oscar Iván. Nos gustaría que termináramos este tema, bueno, sobre el tema de las pensiones y nos orientara un poco sobre el tema de las cesantías también. Pensaría que hay bastante que hablar de cesantías también, ¿no, Oscar? Las cesantías, que es una prestación económica antiquísima, que como su nombre lo indica es para cuando el trabajador esté cesante, generalmente es un mes por año, después de la ley 50, y 99% de los colombianos tienen sus cesantías en un fondo privado que también causa intereses. Quiero recordar una amiga muy querida que nos puso Magdalena de Crobo en el año 74, y hay un 1% de colombianos que no tienen derecho de cesantía de trabajadores formales, que son las personas que están con el salario integral.
no tienen cesantías, y unos antiquísimos que todavía están con la ley antigua del Código Sustantivo, y 10 millones No, de eso es trabajadores súper- qué temazo. contratistas. Ahí Ese está tema la es muy abrebocas, ahí está la importante, abrebocas claro para que cuando sí. hablemos de cesantías. Oscar, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bendiciones y por favor despídase de los oyentes de la ciudad de Medellín y de la ciudad de Bogotá. A ti, Freddy, a Andrea, a Hugo, a esta casa católica de un minuto, muchas gracias por la oportunidad que me dan. Hay que cotizar, hay que ser proactivos en la seguridad social, hay que acompañar para que haya una política de Estado, de gobierno, de familia, de individuos muy seria para un país, primero que envejece, pero también para un país que a cualquier edad está por la violencia, por la pobreza, por la enfermedad, aportando mucho huérfano y mucho inválido. La seguridad social es la verdadera apertura del Estado de Derecho en Colombia, y qué bueno que todos seamos proactivos ahí. El conocimiento es importante, la responsabilidad más importante, y la oportunidad de vida y de trabajo es aún más importante. Así es. Muy bien, agradecemos una vez más a Oscar Iván Palacio Gracias. Tamayo, experto en pensiones, que nos ha acompañado en el día de hoy una vez más en la mesa de trabajo de Feliz Tarde.